Fue una obra del rey Luis XIV. Son 242 kilómetros de recorrido y es patrimonio de la humanidad desde 1996. Hoy nos vamos a descubrir el Canal de Midi. El Canal de Midi es una de las mayores obras del reinado de Luis XIV durante el siglo XVII. Esta obra maestra, planificada por el ingeniero y recaudador de impuestos Pierre-Paul Riquet, permite comunicar el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Cuando en 1662 el rey Luis XIV recibió la propuesta de construcción, vio en él una forma de privar a España de parte de sus recursos y la oportunidad de marcar su reinado con un trabajo imperecedero, casi faraónico para la época. 5 años después, se iniciarían las obras. El proyecto, extremadamente costoso y complicado, requirió la construcción de varios embalses y represas, con numerosos acueductos, puentes y esclusas, una obra maestra de ingeniería que, después de su finalización, en 1694, dio a la región un enorme impulso económico. Con la llegada de las grandes autopistas en la década de los 70, el Canal de Midi se hizo cada vez menos importante para el comercio, pero a la vez empezó otro uso. Hoy en día, el turismo ha tomado el relevo a su uso como medio de transporte de mercancías y personas, y desde su declaración en 1996 como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Canal de Midi goza de una notoriedad mundial que atrae a navegantes de todo el mundo. Con 242 kilómetros de largo, el canal te transporta a través de un magnífico paisaje mediterráneo con exuberantes viñedos, pueblos medievales y ciudades históricas, donde hay muchos tesoros culturales por descubrir. Son imágenes maravillosas. He tenido la oportunidad de poder navegar por este canal en varias ocasiones, poder hacer su recorrido y sobre todo poder disfrutar de las imágenes, los parajes, los momentos y los instantes que hoy queremos contarte. Lo queremos hacer de la mano de uno de nuestros grandes tertulianos, de otro gran periodista, viajero, escritor y uno de los habituales de Miradas Viajeras Televisión. Hoy hablamos con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy estresado. Ya estamos viajando estos días atrás, que no me has visto, y os voy a contar muchas cosas estas semanas que vienen. Oye, tenemos ya una agenda increíble de viajes, una agenda increíble de lugares que volver a visitar, que volver a disfrutar y contárselo a todos nuestros telespectadores. Se recupera el sector del turismo, volvemos a viajar, que es lo importante, y hoy traemos una propuesta increíble, este Canal de Midi, donde lo más bonito yo creo que es dejarse llevar, coger una embarcación y comenzar a navegar. Pero si te parece, antes de hacerlo tendremos que formarnos, tendremos que prepararnos, o es simplemente coger un barco y ponerse a navegar. No, en absoluto. Lo primero que hay que hacer es buscar una empresa que te alquile los barcos. Si bien no hay muchas, una media docena aproximadamente, que operan en el canal, no solo el de Midi, sino los distintos canales que hay en Francia. Has de buscar una empresa con solera, ¿no? Una empresa que incluso tiene un trato adicional, porque te hablan en español, ¿no? Y tiene una sección de gente que te trata a ti, al público español, porque también somos un poco así como tiquismiquis, ¿no? A la hora de formarnos. Y nosotros lo que hicimos es buscar la mejor. Y encontramos a Le Boat, que es la empresa que nos ha llevado durante esta semana de recorrer el canal, y sobre todo, que es lo más importante, es la empresa que te asesora, porque lo que has de buscar no es solo que te den el barco y toma las llaves y arranca, sino es un asesoramiento en base a tus criterios, a tus gustos, ¿no? Te van a contar dónde puedes parar, qué puedes visitar, siempre se adaptan a tus necesidades, y además no solo opera en Francia, opera por toda Europa. Oye, David, decías tú, te dan las llaves y te pones a navegar. Bueno, yo no sé si necesitas algún tipo de titulación o si le quitamos los miedos a toda la gente que nos está viendo.
Mira, vamos a quitar los miedos, como tú dices. De entrada, en Francia y en Europa, excepto en España, no es necesario un título de patrón. A excepción de Alemania, que hay lugares, solo son pequeñas zonas que sí lo necesitas. Pero estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Bélgica, estamos hablando de la mayoría de los países europeos donde hay canales fluviales, no precisas ese título de patrón. Eso sí, lo importante en este tema es de que te dan una formación, no es toma las llaves y vete como sería un coche de alquiler, ¿no? Aquí sí hay una formación que puede ser de un par de horas, no necesitas más. Te enseñan cómo atracar, desatracar, cómo cargar el barco, porque hay que cargarlo, van con baterías, el tema de la luz. El barco sí que va con gasoil, pero cuando llegas a un puerto, ¿cómo se carga? ¿Cómo se rellena el agua? Cosas que son sencillas y básicas. Lo más importante, y sobre todo para el canal de Midi, te enseñan a pasar las esclusas, que es como casi una aventura aparte. Precisamente de eso quería hablarte, porque me viene a la mente que es el momento, yo creo, más crítico, teóricamente más difícil, pero yo le quiero quitar todo el miedo a los telespectadores, porque pasar una esclusa es súper sencilla. Cuando hablamos de esclusas, son esos desvaríos que hay en el terreno en el que entra el barco, tenemos que subir o bajar, y eso simplemente es entrar en una especie de cajón en el que se llena de agua y te pone al mismo nivel. Es muy fácil, David, ¿no? Es la pregunta del millón. A mí, yo la primera vez que fui, entré en pánico, ¿no? Lo del barco dije, bueno, lo voy a llevar, pero cuando vi el tema de las esclusas, de subir y bajar niveles, dije, madre mía, pues no, como tú bien has dicho, es lo más sencillo de toda nuestra aventura. Es mucho más sencillo que la maniobra de atraque, que sí os digo que es algo complicada y que siempre acaba chocando de un lado a otro. Pero es que las esclusas es muy sencillo, solo tienes que meter el barco en la esclusa, que tiene forma de óvalo, esperar si hay más barcos, suelen caber 2 o 3 barcos. Si somos 2 o 3 personas en el barco, amarrar por delante, amarrar por detrás, esperar que se cierre la compuerta, sube el nivel, si sube el nivel tiramos de la cuerda, si baja el nivel vamos soltando de la cuerda, cuando ya todo está nivelado, voilà, se abre la puerta y continuamos. Esta operación, que sí que es verdad que la primera vez que la pasas puedes tardar 20 minutos o incluso 25 minutos, porque te da un poco el colapso del orden de que has de hacer las cosas. Luego es una cosa de 10 minutos. Ten en cuenta que el canal de Midi, además, las esclusas son automáticas, que tú solo metes el barco. La operación de subir y bajar es un botón que se pulsa. Hay otras partes del canal, mucho más arriba, que las esclusas aún son manuales y tienes que empezar a bajar. Bajas tú del barco, empiezas a darle vueltas a la palanquita hasta abrir la esclusa. Aquí no tienes que preocuparte absolutamente de nada. Hay varias esclusas, un total de 9, que incluso tienen que salvar un desnivel de 21 metros de altura, pero os aseguro que es algo absolutamente sencillo y al mismo tiempo fascinante, porque son obras de ingeniería increíbles que están dentro del propio viaje que hacemos. Es una parte más del conocimiento de este canal de Midi que nos está contando David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, al que a mí me gustaría preguntarle. Al principio de este reportaje he hablado que el canal de Midi tiene 242 kilómetros. Evidentemente, vosotros no habéis podido hacerlo entero. No, ya te lo digo que no. Ten en cuenta, para que ponemos un poco en situación al público, al espectador que nos está viendo, el canal de los dos mares, que es como se llama el canal que une el Mediterráneo con el Atlántico, es inmenso, está partido en dos. La primera parte, que va del Mediterráneo y llega hasta la ciudad de Toulouse, es el canal de Midi, y eso ya son 240 kilómetros. Luego, para llegar al Atlántico, que va de Toulouse a Bordeaux, son 190 kilómetros. Pues imagínate, si el barco va a una media de 5 kilómetros por hora, 7 si me apuras, imagínate
que para una semana nos da el tiempo justo para hacer la mitad del canal de Midi. Oye, ¿qué tramo elegisteis vosotros entonces? Mira, es un tema de optimizar tiempo, evidentemente, y lo que buscas es el tramo más bonito. No significa que el resto del tramo no sea bonito, sino que en menos espacio hay más cosas para ver. Y el más bonito en este caso es el comprendido entre Carcassonne y Besiers, las 9 esclusas de Besiers. Déjame que en este punto salude también a Carlos Olmo, otro de nuestros tertulianos, otro de nuestros grandes viajeros en España, también escritor y tertuliano de esta casa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Patrimonio de la Humanidad desde 1997. Vaya cosa bonita que hemos traído hoy al programa, ¿eh? Sí, es una de las obras de ingeniería más importante de su tiempo y os estaba escuchando con mucha envidia porque lo he cruzado muchas veces, porque he viajado bastante por esa zona de Francia, el Midi, que es como ellos le llaman al sur, ¿no? Donde está el mediodía, pero nunca he navegado. Y desde luego, en cuanto pueda, primavera o verano, voy a ver cómo organizo para navegar una parte. Además es que, no sé si os lo hemos contado, pero una vez que haces ese proceso, ese curso de formación, como nos contaba David, de apenas 2 horitas, ya es simplemente embarcar y tú mismo pilotas el barco, tú mismo lo vas llevando donde tú quieres, tú mismo vas parando donde lo deseas, tú mismo vas al ritmo que quieres. David nos contaba entre 5 y 7 kilómetros por hora, te da tiempo de sobra para ir descubriendo cada centímetro, cada metro, cada kilómetro del canal de Midi, donde a derecha y a izquierda vas a encontrar tanto edificaciones como parajes naturales espectaculares, de esos de no parar de hacer fotos, pero sobre todo, como nos gusta aquí contar en Miradas Viajeras, respirar en calma, tranquilo y dejarte llevar, porque parece que el tiempo se para. David, nos hablabas del tramo entre Carcassonne y Besiers. La verdad es que espectacular, ya empezando por Carcassonne, que a mí particularmente me vuelve loco. Es un lugar en el que además podemos atravesar 9 esclusas. Así es. Ten en cuenta que la navegación por el canal de Midi ya es una aventura. Es pasar, tras descender o subir las 9 esclusas de Béziers, es ya de por sí un tema aparte. Ten en cuenta que estamos hablando de 9 esclusas, ahora os contaré que realmente son 8, os contaré por qué, y un desnivel de 22 metros. Imaginaos 22 metros que hay que bajar con un barco, y eso se hace con 300 metros de longitud. ¿Vale? Para hacer esto, pues hay 8 esclusas, toda una proeza de la ingeniería de esa época, y cuando llegamos abajo, ¿qué pasó cuando se construyó? Chocábamos directamente con el río que pasa por Béziers. Y ese río siempre tenía o riadas o subidas de crecida de nivel y hubo muchas desgracias. Al final se decidió eliminar una de las 9 esclusas, por eso te digo que realmente se llaman las 9 esclusas, pero son 8, porque la última ya no te lleva al río. Y ahora viene lo magnífico, aún más magnífico, de lo que es esta proeza. Y es que se decidió construir un canal por encima del río para no tener que pasar ese río. Y es un puente de piedra maciza casi, que de 240 metros de longitud, que una vez desciendes las 8 esclusas, atraviesas por encima el puente, esa estampa de Béziers, con las 8 esclusas bajando y ese viaducto, ese acueducto de 240 metros, es una experiencia única que tienes que vivirla. Y como decía a Carlos Olmo, ¿no? Te la recomiendo, porque verlo desde fuera no es lo mismo que pasarla. Y es una experiencia realmente gratificante. Oye, y además, David, para ponerlo en perspectiva, David y Carlos, estamos hablando de que la construcción se inicia en el año, si no me equivoco, 1664 y se acaba en 1694. Es decir, estamos hablando del reinado de Luis XIV, toda esta obra, ¿eh? Y todo para fastidiarnos a los españoles. No, obviamente
vieron la perspectiva comercial, la perspectiva estratégica, ¿no? Porque hay que pensar que cualquier barco que entra al Mediterráneo tiene que pasar por Gibraltar, que en aquellos momentos todavía era español, ¿no? Entonces, obviamente, desde el punto de vista económico, estratégico, comercial, valió la pena construirlo, bueno, y ahí lo tenemos, ¿no? David, la verdad es que estar navegando por este canal te da la perspectiva no solamente de la magnificencia de los paisajes y de las construcciones y las poblaciones que vamos atravesando, sino también la perspectiva histórica de lo que supuso este reinado de Luis XIV. Pero déjame preguntarte, en ese tramo entre Carcassonne y Béziers, ¿hay algunos lugares a los que, digamos, prestar mayor atención? Mira, te voy a decir un lugar y una sensación o una experiencia. Venga. Hay otro lugar que es espectacular y otra proeza de la ingeniería y que con que solo es accesible por el propio canal no es tan conocida, que es el túnel de Malpas. Es un túnel que está a las puertas de Béziers. Hablando de esa época, estamos hablando de 1679, cuando se topó el canal de Midi, que iba serpenteando toda la meseta, y llegó a una montaña de roca maciza. Habían dos opciones: desviar el canal y hacer un largo recorrido o perforarlo. Pues ¿qué se optó? Por perforar. 1679. ¿Cómo se perfora? Nada de dinamita, a pico y pala. Un túnel fluvial de 173 metros de longitud, 6 metros de ancho, pasaba justo el barco, y 8 metros de altura. Y eso se tuvo que hacer totalmente a mano. Es una obra de ingeniería increíble, pero es que vamos a rizar el rizo. Ahora, a día de hoy, debajo de ese túnel de Malpas, que si veis el nombre Malpas es mal paso, imaginaos el tema de ese túnel. Debajo del túnel ahora mismo está pasando el túnel del tren que va a Narbona. Pero es que debajo del túnel del tren que va a Narbona hay un túnel de agua, de drenaje de agua, de un estanque gigante que hay cerca de él. Imaginaos la importancia de ese túnel. Como se les caiga esto es una piedra, vamos mal parados. Oye, David, estaba viendo las imágenes, de verdad que me traen unos recuerdos increíbles. Yo la primera vez que hice el canal de Midi lo hice con un grupo de periodistas, nos llevaron hace ya, te hablo, hace muchos años, casi 30 años, y fue una experiencia espectacular pilotando el barco y sobre todo conviviendo con compañeros de profesión. Que bueno, puede parecer que este tipo de barcos está muy preparado para la familia y para una intimidad de amigos, de pareja, de familia, pero también están preparados para que cada uno pueda hacer su vida de una manera tranquila y, bueno, pues bastante íntima, ¿no? Bueno, de entrada, Fernando, me has dejado de piedra, porque si lo hiciste hace tantos años, en los barcos debían ser a remo. Ya te contaría yo. Yo tuve la opción de ir con un yate que iba con gasoil. Mira, y con unas comodidades que lo vas a flipar. Te voy a contar una cosa, te voy a contar una anécdota, David. En ese viaje, imagínate en uno de los yates, hace 30 años, en la cubierta, 6 periodistas y con un cassette poniendo el dúo dinámico. Me lo creo, de ti me lo creo, o los pecos. Me confieso ante toda la audiencia, así fue hace 30 años. Luego he tenido la oportunidad de hacerlo más tranquilamente y disfrutando del canal de otra forma, pero así fue. Perdona, cuéntanos, venga, ¿cómo son esos barcos ahora? Mira, las comodidades son infinitas. Estamos hablando que es parecido, casi idéntico a un crucero de lujo de estos de alta mar que puede hacer cualquiera de estas compañías. La gracia del barco, evidentemente, es llenarlo. Un barco no es que sea caro, si echas números es baratísimo, pero si coges un barco con 3 camarotes, lo tienes que llenar con 6 personas. Entonces los números, bueno, salen tirado de precio. Es una experiencia realmente económica.
nosotros tuvimos la ventaja que éramos 3 personas y 3 camarotes. Y entonces, bueno, eso ya es máximo lujo. Pero es que está equipado. Ten en cuenta, tienes baño propio, tienes cocina, tienes sofás, tienes cubiertas para tomar el sol. ¿Es realmente una casa flotante? No, es más, es un hotel de 5 estrellas flotante. La convivencia es lo más divertido, como tú has dicho. Si lo llenas, te mueres de risa. Si lo haces con amigos, bueno, te digo yo y te lo aseguro que esa semana es inolvidable. Y si lo haces con familia, os aseguro también que lo vais a recordar toda la vida, porque es el hecho de la convivencia en ese espacio relativamente pequeño y cerrado lo que sale la parte humana de cada uno. Sí que al principio, yo creo que el primer día solo hay esos roces de adaptación, pero luego es todo fluido y sobre todo la comodidad que te da un barco del estilo de Le Voile. Es que yo acabé encantado. Oye, David, hablando de precios, ¿nos das una alternativa, nos das un baremo de precios para algún barco, más o menos? Mira, cuenta, evidentemente, temporada alta y temporada baja es como un hotel. Estamos hablando que a veces se dobla el precio de un hotel, es lo mismo. Pero yo he echado números y si tú llenas el barco en una semana que no sea agosto, puede salir por cabeza 300, 350 euros. Una semana completa. Imagínate, está tirado de precio. Sí. La gracia, ya te digo, la gracia y el truco es llenarlo. Llenar ese barco con toda la gente que puedas llenarlo, evidentemente. Si son 3 camarotes, 6 personas, que de hecho siempre hay una de más, porque en el propio comedor, el comedor se convierte, sabes que los barcos están optimizados con el espacio y el comedor se convierte en una cama también. El sofá del comedor es una cama. Así que si haces esos cálculos, realmente es una experiencia que encima sale económico y tú puedes hacerte la comida. Y lo que te contaba antes, de no solo lugares, sino experiencias, el canal de Midi está lleno de viñedos. Puedes parar el barco. Estamos hablando que el barco no va a un puerto como un crucero. Paras donde tú quieres. Si tú te quieres parar en un viñedo, paras en el viñedo, te bajas. Puedes hacer una cata de vinos. Puedes coger la bicicleta que llevas en el barco y ir a darte una vuelta. Es que es libertad absoluta. David, una propuesta maravillosa, una propuesta increíble, un gran viaje. Carlos, una experiencia que tienes que hacer, ¿eh? Sí, vamos, ya empiezo a mirar fechas ahora mismo en cuanto termine el programa. Pues vamos a hacerlo. Nos vamos, Fernando, nos vamos los 3. Carlos, tú y yo. Y volvemos a poner el dúo dinámico. En directo para Miradas Viajeras Televisión. Claro bueno, que sí. La además, es que... como ya te he visto con la gorra de capitán, ya tienes asignado el puesto. Oye, David, fantástico trabajo. Muchísimas gracias por habernos traído esta propuesta. Te escucho el próximo sábado. Bueno, te escucho no, nos vamos el próximo sábado a Formentera. Allí vamos a hacer el programa en directo. Desde allí tendremos 3 horas de directo desde la isla Pitiusa, desde ese último paraíso del Mediterráneo. Miradas Viajeras se desplaza hasta Formentera el sábado de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde para contar las excelencias de este gran paraíso, de esta gran isla de las Baleares. Así que el sábado estamos allí, David. Así es, espero que el tiempo nos acompañe y lo haremos desde la playa o lo intentaremos tú y yo en bañador. Un abrazo muy fuerte, gracias. Venga, hasta luego. Vamos a continuar camino, tenemos todavía por delante muchísimas cosas que contaros, pero dejadme tan solo unos instantes que os demos unos consejos y volvemos.